Buenos días, mi nombre es Angie Tatiana Sánchez, pertenezco al grupo 10, el cual está conformado por Marta Gómez, Alejandra Noguera y Melisa Lazo. Nosotras elegimos la masacre de El Salado. La masacre de El Salado fue una masacre cometida en la población colombiana de Villa del Rosario, en El Salado, entre el 16 al 22 de febrero del año 2000, aunque hay fuentes que confirman que esta masacre duró más de 2 semanas. El asesinato masivo fue cometido por el Bloque del Norte y Bloque de Héroes de las Autodefensas de Colombia, que comandaba Rodrigo Tovar y Rodrigo Mercado. El Salado, bueno, el contexto. El Salado era un corregimiento del Carmen de Bolívar con más de 5.000 habitantes urbanos y otros en las veredas aledañas. Era una tierra promisoria ya que se había convertido en una especie de oasis agrario rodeado de arroyos y de cerros verdes. La mayoría de los habitantes tenían como pedazos de tierras, hectáreas donde sembraban grandes cantidades de tabaco, maíz, ñame y yuca. La prosperidad era como la prosperidad de El Salado, de este corregimiento, era lo que llamó la atención de la guerrilla. Desafortunadamente, los frentes 35 y 37 de las FARC empezaron a hostigar a el corregimiento del Salado y los saladeños empezaron a probar el amargo sabor de la violencia guerrillera. Para esta época, la guerrilla de las FARC mantenía una guerra inminente con las AUC, con los paramilitares. Un día, los paramilitares bajo el mandato de Carlos Castaño, bajo la orden de Carlos Castaño y de Jorge 40, deciden el 15 de febrero salir del corregimiento de Sanofre en dos camiones repletos de paramilitares. En el camino se encontraron, en el camino hacia Carmen de Bolívar, se encontraron como con otros dos grupos más de paramilitares. Todos estaban estrictamente uniformados con armas automáticas, granadas de fragmentación y munición de sobra. La misión que les había encomendado Carlos Castaño era desterrar el corregimiento del Salado a todos los pobladores, como robar el ganado y instalar un grupo de paramilitares. La acción criminal consistió en torturas, degollamientos, decapitaciones y violaciones de un número que aún no se logra descifrar de campesinos indefensos. Adicional, había un helicóptero que volaba bajito y ametrallaba las casas del pueblo. La matanza fue perpetrada por al menos 450 hombres pertenecientes al grupo paramilitar, que además destrozaron las casas y el comercio del pueblo. Esta masacre provocó desplazamientos de al menos 280 personas. Buenas noches, mi nombre es Joana Gómez. Les vengo a contar por qué fueron los hechos ocurridos en El Salado. Estos fueron realizados por parte de 450 paramilitares en medio del conflicto armado, el cual se generó por el control de territorios y al querer despojar a las personas, a esa comunidad de sus tierras. Los hechos surgen en la comunidad del Salado del 16 al 21 de febrero del 2000. Paramilitares apoyados por helicópteros dieron muerte a 60 personas indefensas, entre menores de edad y ancianos, que fueron acribillados. Según información, esto ocurre por negligencia del Estado, que no atendió las súplicas de esta comunidad, de los habitantes. La mayoría de estas personas fueron asesinadas en una cancha. El papel que tiene el desplazamiento forzado de todas estas personas. La masacre provocó el desplazamiento de hombres, mujeres y niños por miedo. A lo ocurrido, la mayoría de la población no regresa al Salado, perdiendo todos sus animales, sus tierras, sus cosechas. Luego hubo una asamblea por parte del gobierno con el fin de encontrar el retorno de estas víctimas
a esta asamblea fueron más o menos 800 personas, a las cuales no les, o sea, la respuesta del gobierno fue que no está una negativa porque no estaban dispuestos a darles el apoyo y la seguridad que ellos necesitaban para volver a sus casas. Alejandra Noguera y voy a hablar del punto número 3, que es cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz. Bueno, la memoria histórica es la herramienta que se genera para la construcción de procesos de reparación y paz. Asimismo, recordar la violencia que se ha generado durante muchos años, haciendo una mirada hacia la reflexión y así saber las necesidades de cada una de esas víctimas. No olvidando lo que ha sucedido, sino comprendiendo la verdad para construir nuevas memorias. El conocer la historia y hacer memoria de la misma es muy importante para entender y analizar el pasado. Es una puerta para conocer los hechos ocurridos, pues asimismo reconstruir la historia en nuestro presente. Por otro lado, la memoria abre camino, pues la idea de propiciar la narración para sustituir la venganza representa una esperanza y también la fuerza de la memoria histórica. Abre camino para la reparación, para una justicia social plena que incluye la dimensión penal, pero incluso va más allá, y para la esperanza de consolidar un país democrático. En palabras de una víctima a quien le asesinaron a su familia, las víctimas dicen: queremos una memoria para que todos quepamos en este país. A las diferentes alternativas de solución que podemos dar para los conflictos que se presentan en Colombia y esta falta, digamos, como de conciencia frente a la diversidad étnica, cultural, digamos que a la diversidad como tal que tiene una persona. Entonces, primero que todo, yo plantearía que son trabajos que debemos hacer desde la primera infancia. Entonces, son trabajos que debemos hacer desde generar conciencia en nuestros niños para que sea más fácil y ellos crezcan como con esa conciencia de respeto, de aceptar la diversidad que familiar o la diversidad, como lo decía anteriormente, como tal que tiene esa persona, en cuanto a todo, en cuanto a gustos, en cuanto a creencias, en cuanto a todo lo que nos hace seres diferentes y diversos. Y también generar como esa parte de la empatía, yo pienso que es como lo más importante ahorita en estos tiempos. Y también agregándole un poco a esto, pienso que deberían existir leyes un poquito más exigentes y que en verdad se cumplan frente a las personas que ejercen la violencia cuando no debe ser así, ¿sí? Entonces, pienso que sí, que de parte de la política colombiana deberían existir este tipo de leyes que se cumplan, que en realidad se cumplan. Y también pienso que todos deberíamos tener un mismo horizonte, ¿sí? Tenemos que también ser una sociedad que piense en colectivo, que, que piense en vivir en comunidad y no en el individualismo, que eso también es lo que lleva mucho a tener diferencias que generan los conflictos y por eso es que se dan esos grandes grupos de conflictos armados y todo, porque realmente lo que quieren es acabar como con los pensamientos de ideales que tienen los otros. Y esto no se daría si todos fuéramos por el mismo camino con el mismo objetivo.